buenos días, señora Presidenta de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, honorable senadora Jimena Órdenes, y por su intermedio a los demás integrantes de esta comisión, honorables senadores, ¿cierto? Y en especial también a Carolina, que nos vemos y trabajamos bastante juntas. Primero, le quería informar, le quería solicitar, es que tengo una presentación que quiero... Está habilitada. Ya. Ahí está. Bueno, primeramente señalar un poco el contexto de la problemática que existe respecto a las llamadas carreras clandestinas o carreras no autorizadas, ¿cierto? Durante el transcurso de los últimos años se ha generado un movimiento ciudadano que, por sus características propias, ha logrado alcanzar gran aceptación por parte mayormente de jóvenes, ¿cierto? Que se desplazan en vehículos particulares de alto rendimiento con el objeto de medir la potencia de sus carrocerías en las denominadas carreras clandestinas. Oportunidad en la cual desarrollan competencias ilegales en espacios públicos como calles, avenidas y cualquier red vial, ¿cierto? Estacionamientos y otros privados de uso público en determinados puntos de las regiones del país. Además, cometen diferentes delitos y faltas asociadas a este tipo de competencias, pero no expresamente de esa conducta. Las motivaciones son mayoritariamente para ganar respeto entre sus pares, mostrar sus habilidades en la conducción, probar la potencia de sus vehículos, generar negocios de venta de vehículos o los componentes de esta, o exhibir los nuevos componentes que tienen de sus vehículos. Es así que yo quiero partir diciendo de que toda iniciativa que tenga como objetivo final, ¿cierto?, evitar los siniestros viales, especialmente los con lesiones o fallecidos. Y podemos ver que la gran mayoría de estos siniestros más fatales, el motivo más importante es la velocidad. Acá, no, tengo que poner acá. Entonces, aquí el contexto que les quiero poner es esta evolución de los fallecidos en accidentes en el tránsito en la última década, ¿ya? Tenemos un promedio anual de 1.576, ¿cierto?, en la última década. Si ustedes pueden ver, ese es un promedio que algunos años ha subido, bajado, pero lamentablemente con pandemia y todo seguimos con las mismas cifras. Aquí están las principales causas de los fallecidos en los accidentes de tránsito, que ustedes pueden ver que la mayor porcentaje es, ¿cierto?, la velocidad no razonable ni prudente. Ahora, ahí otras causas no es que no estén determinadas, no es que estén no determinadas, sino que no alcanzan el 1%, porque son muchas más causas. Por eso los agrupamos ahí. Pero la principal causa es el exceso de velocidad. Entonces, cualquier iniciativa que apoye, ¿cierto?, a que podamos restringir o inhibir la conducta temeraria, es bueno para evitar este tipo de estadísticas. Decir que la cantidad de controles e infracciones realizadas por Carabineros de Chile el año 2020 fueron 7.611.991 controles vehiculares, la cual resultaron 552 infracciones, y el 20% de esas infracciones fueron por exceso de velocidad. Yéndonos ya al tema de las carreras no autorizadas, desde enero a la fecha, aquí pueden ver las regiones de nuestro país, en donde cada una de ellas, ¿cierto? Por ejemplo, Antofagasta tuvo 4 solamente en este tiempo, en Tarapacá 2, en Valparaíso 12 y así sucesivamente, aquí en Santiago 22. Esas son las que Carabineros ha intervenido, lo que no significa
que no hayan otras, ¿cierto? En otros lugares que nosotros a lo mejor no hemos intervenido, ¿ya? Como contexto de las carreras clandestinas, les quiero mostrar qué son las carreras clandestinas. Les voy a mostrar dos videos, y son dos porque en uno muestra un tipo de carrera, digamos, no autorizada, porque son bastante distintas, y por eso es después las propuestas que yo les voy a señalar. Esto es... En paralelo, comienzan las carreras. 11:30, 12, ya cuando están bien relajados estos antisociales, porque para mí son antisociales, estas personas que no tienen ningún respeto por la humanidad, se suben a sus vehículos y empiezan a hacer carreras clandestinas bajo los efectos del alcohol, de todas las drogas que consumen. Bien, ¿por qué les mostré este video primero? Porque este tipo de carrera no autorizada, si ustedes pueden ver, sí se ve una carrera, sí se ve que es un vehículo con otro vehículo, sí hay una meta seguramente, o hay una partida, digamos, como lo dice el proyecto. Hay bastante público que está en riesgo ahí en el lugar, y este tipo de carreras es la que se marca en lo que se refiere el proyecto. Pero existen otro tipo también, que son distintas y que no necesariamente cumple con lo indicado en el proyecto, que tiene que ver con una carrera propiamente tal, digamos, con una meta, con una partida, y se los voy a mostrar a continuación. Bien, este es otro tipo de carrera que el fin de esta junta, ¿cierto?, de esta reunión, no es, ¿cierto?, el correr, sino que hay otro tipo de conductas en ese lugar que son riesgosas, obviamente, como los trompos, como acelerar, o como se dice en chileno, acerruchar, ¿cierto?, y como lo que ustedes están viendo y escuchando, ¿ya? Hay una competencia entre quién tiene el vehículo más lindo, quién tiene la mejor modificación. Entonces existe competencia de ese tipo, competencia de trompos, competencia, ¿cierto?, de quién acelera más. Entonces ahí como que, por eso yo tengo una propuesta de agregar un poco, o sea, algo distinto a lo que se propone, porque, o si no, solamente este proyecto de ley me serviría a nosotros operativamente para poder sancionar solamente como el primer tipo. Ahora, ¿cómo que ha hecho Carabineros? La modalidad que hemos diseñado para controlar los vehículos participantes, esto consiste en anticiparse con una prevención activa. Llegamos antes, cuando tenemos conocimiento, llegamos al lugar, ¿cierto? Llega la presencia de Carabineros, o cuando tenemos información que se están juntando, o a veces tenemos por las redes sociales denuncias de que ellos con anticipación sabemos y hacemos, ¿cierto?, una prevención activa. ¿Cuál es la herramienta que tenemos en este minuto? La herramienta es notificar infracciones, ¿cierto? Pero por las diversas infracciones que se pueden notificar, pero que no tienen que ver con este contexto. Y lo otro son los controles de velocidad, pero si ustedes pueden ver en los dos ejemplos, si Carabineros, ¿cierto?, al final de esa meta, ¿cómo se llama?, controla la velocidad, obviamente que ellos no lo van a hacer, o sea, no sirve mucho. Y si ustedes pueden ver también
ese tipo de carreras, lo más común son los piques que le llaman, ¿cierto? Los piques más que, ¿cierto? Una carrera en distancia. Ahora, estas son las infracciones que son las más comunes a nivel nacional. Conducir a exceso de velocidad es cuando podemos, ¿cierto?, detectarlo, porque también hay un riesgo en este control. Conducir vehículos sin haber obtenido licencia a conducir, sin cinturón de seguridad, tubo de escape modificado, revisión técnica vencida, placa patente única al interior del vehículo, o no portarla, ¿cierto? Y vidrios polarizados. Ahora, ¿cuál es la problemática para la fiscalización de este tipo de carrera? Son distintos lugares. Hay un tipo de carreras no autorizadas que se hacen en las autopistas o carreteras, ¿cierto? Que son como el segundo video que yo les mostré, que eso es una bencinera, ¿cierto? En un lugar cercano a Vitacura, y en esa bencinera, en todo el espacio que tiene de estacionamiento, ellos lo copan, lo llenan de sus vehículos, y no necesariamente hacen lo que está en el primer video, es decir, carreras. ¿Por qué? Porque las carreras, finalmente, cuando Carabineros se retira, ellos esperan, y esperan hasta que Carabineros se retire, y ahí ellos salen de a uno, de a dos, y hacen estas carreras. Obviamente, a un exceso de velocidad bastante elevado. Hemos hecho controles de velocidad, he tenido el apoyo de las autopistas en cuanto a reducir las pistas para que muchos kilómetros más adelante nosotros hagamos el control, pero la verdad es que este tipo de control es bastante riesgoso para nuestro personal también. Bueno, la falta de iluminación, no hay lugares específicos, ¿cierto?, de sectores de seguridad para realizar un control seguro y efectivo, porque el exceso de velocidad es tal que tampoco podemos también detectar poder identificar a ese vehículo con la patente. Bueno, hemos tenido apoyos tecnológicos y eso es súper importante porque por lo menos aquí en la región metropolitana, en los lugares donde se concentran, como lo son en la ruta 68, como es en la costanera norte, estas autopistas y carreteras, las concesiones nos han apoyado, ¿cierto?, con instalar cámaras, ¿cierto?, realizar copamiento con elementos, digamos, de rejas, ¿cierto?, para cerrar en los estacionamientos, para minimizar la llegada de esto, pero en definitiva Carabineros llega al lugar, entre medio de todas esas motos que ustedes pudieron ver, llega Carabineros, ellos silban, siguen ahí, ¿cierto?, con esas mismas conductas, y lo que hacemos nosotros es notificar ese tipo de infracciones. Pero no tenemos otra herramienta más, porque ellos están ahí, sabemos lo que van a hacer, hubo un llamado en redes sociales, sabemos que se juntaron para carreras clandestinas, pero nosotros estando ahí no tenemos ninguna herramienta para disolverlo. Tenemos el apoyo, ¿cierto?, digo, de las concesiones, pero sí también, y aquí lo tengo, también tiene que haber una corresponsabilidad y coparticipación de los distintos actores, ¿cierto?, comprometidos en la seguridad vial. En algunos casos, ¿cierto?, tenemos el apoyo, pero casi automático. Yo misma hace ya 2 años que estoy a la cabeza de un servicio y de una coordinación con las municipalidades, con las concesionarias, y hemos logrado este apoyo en conjunto. Pero eso no sucede en otros lugares del país y en otras comunas también del país. Por otra parte, yo creo que debe existir un potente plan comunicacional para intervenir en estos eventos y que la gente sepa que son ilegales y provocan siniestros viales graves con consecuencias de fallecidos. Ahora, nosotros hicimos un análisis del proyecto. Tenemos la convicción de que es un proyecto pensado y creado y que efectivamente nosotros llevándola al área operativa
sí encontramos que es un proyecto que nos apoya bastante. Pero como ustedes pueden ver, solamente en un tipo de carreras, ¿cierto? Entonces, ustedes todos tienen ya el proyecto y la primera propuesta, Presidenta, le quería indicar de que estas propuestas yo las voy a enviar en un informe ejecutivo bastante explicadito, pero voy a señalar cuáles son. Entonces, la primera propuesta sería que como en el artículo 164 regula las carreras, las regula, ¿cierto? En el 164, indica que el alcalde, por ejemplo, puede autorizar, pero previo el informe de factibilidad de Carabineros. Y deberá, ¿cierto?, exigir un seguro a los organizadores de las carreras. Es decir, hay carreras que están autorizadas según la ley, el artículo 164. Entonces, actualmente las carreras no autorizadas son las que no cumplen con las exigencias del antes señalado artículo, ¿cierto? En el entendido que este proyecto propone sancionar distintas y específicas, como por ejemplo realizar la carrera con otro vehículo, contrarreloj o dispositivo para medir el tiempo, eso es lo que dice el 197, pasar o no, ¿cierto?, de una meta, pero lo encasilla en esa conducta. Exacto. Entonces, operativamente hablando, ¿cierto?, no siempre se dan esas condiciones señaladas, como ya les expliqué, lo que complica la configuración de la conducta y su procedimiento. Entonces, se propone agregar al final, ¿cierto?, cuando dice meta o destino determinado, agregar como asimismo aquellas que no cuenten con la autorización del alcalde en conformidad al artículo 164. Entonces, así se consideran los trompos, las aceleraciones, ¿cierto?, las conductas temerarias y cualquier competencia en definitiva. Porque la competencia, la carrera es una, pero lo que se lleva a cabo en estas actividades son la competencia del auto con el otro auto, la competencia de quién acelera más, y trompos, ¿cierto?, que pueden provocar, ¿cierto?, algún siniestro vial. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta, es proponer, ¿cierto?, que el peatón espectador pueda también tener alguna sanción, porque ustedes pueden ver de que estas carreras, la gran mayoría, no se llevan a cabo si es que no tienen a ese peatón que son los espectadores, con público en realidad. El proyecto claramente propone un reproche penal a los conductores participantes, los que facilitan vehículos y a los organizadores de carreras no autorizadas, pero no así a los peatones espectadores. Los cuales concurren, participan, alientan estas carreras no autorizadas, siendo potenciales víctimas de los delitos contemplados en este proyecto. Entonces, el artículo 162, número 3 de la Ley de Tránsito, expresamente indica la prohibición que tienen los peatones de permanecer en las calles, caminos, etc. Eso ya está, digamos, normado. Entonces, en relación a esta conducta, peatón espectador, que asiste y participa en carreras no autorizadas, se propone una sanción por este acto, ya sea en este proyecto, ¿cierto?, que resulta en este proyecto, que resulta la materia, o bien en la casuística del artículo 199, para desincentivar la realización de las carreras no autorizadas ante la ausencia de público, ¿ya?, y efectuar la labor operativa preventiva. Es decir, nosotros creemos de que este público, si no tiene alguna sanción por concurrir, ¿cierto?, ellos se están exponen, ¿cierto?, y se arriesgan a su integridad. Pero también esta carrera la desincentiva si no tenemos
personas que las vayan a alentar o a ver. Ahora, esa sería la segunda. Y la tercera, que en definitiva es viendo la manera de desincentivar estas carreras, es que, bueno, en el artículo 78 y el 156 de la Ley de Tránsito, ¿cierto? La idea es modificar, ¿cierto? Entregar la facultad de retirar el vehículo que visiblemente se haya modificado en su estructura. Porque ya el 78 habla, ¿cierto?, del tema de la emisión de gases, ¿cierto? Y que Carabineros está autorizado a hacer retiro de estos vehículos y el juez no le da la autorización para la entrega de ese vehículo hasta que el vehículo esté en condiciones de circular. Entonces nosotros proponemos, ¿cierto?, de que Carabineros pueda fiscalizar, porque nosotros llegamos a esos lugares que ustedes vieron en las carreras, ¿cierto? Y muchos de esos vehículos, la gran mayoría son vehículos que están modificados. Es decir, incluso son vehículos que usan para estos efectos y no para circular, por ende lo están trayendo sin las placas patentes. Entonces, la idea sería de agregar al 78, ¿cierto?, que cuando Carabineros visiblemente vea que hay un vehículo modificado, se pueda retirar el vehículo y con ese retiro solamente el juez va a poder entregárselo cuando esta persona llegue con el certificado del 3CB, ¿cierto?, de que el vehículo está en condiciones o volvió a su forma, digamos, de origen. Esas son las tres propuestas. Yo se las voy a mandar en un informe mucho mejor explicado que lo que he tratado de hacer ahora, pero la verdad es que estamos bastante preocupados porque son eventos que realmente hay un riesgo, no solamente por la velocidad, sino que por las actitudes temerarias. Señora Presidenta, le agradezco poder haber expuesto en esta comisión.